Los valores son las leyes que demarcan la vida de los hombres. Y como toda ley, es un conocimiento que bien adquirido y bien sustentado puede ejecutar la obra correcta. Las profecías y el tiempo nos muestran un final de ciclo en el cual los conocimientos y las acciones de los hombres son el tiquete para poder acceder a ese nuevo tiempo. Comenzaremos a comprender en qué consiste la reeducación de los valores, desde su significado espiritual hasta cómo ejecutar su obra. Juan Elías nos menciona 3 condiciones que debe presentar el hombre terrestre para ser partícipes de ese nuevo tiempo. Y es una mente llena de conocimientos, un corazón puro y un cuerpo limpio. Medidas que se consigue al hombre conocer bien cómo se maneja la ley. Y para poder comenzar a comprender cómo se maneja la ley, tenemos que irnos a las leyes que rigen la vida de cada uno de los hombres, como lo son los valores. Y así poder cambiar el proceder de cada una de nuestras obras y de nuestras acciones. Tomo el mensaje de Juan Elías en la década de 70 que da inicio y despliegue al significado espiritual que contienen cada uno de ellos, cuando nos dice: para todos los que son buscadores de lo imposible y para los que no lo son, solamente hay un camino, solamente hay un horizonte y desde él solamente un cielo. Altruismo, bondad, belleza, magnificencia, amor y comprensión. Palabras vanas que han sido pronunciadas constantemente. En ellas hay sabiduría, pero no para quienes al lanzarlas al viento desconocen el contenido de su esencia. Para los que son buscadores de lo imposible y para los que no lo son. 2 medidas de hombre. El hombre que está conforme con lo que el mundo le ofrece es el que no es buscador. Pero dice que el hombre que busca lo imposible, que va más allá de lo que este sistema le puede ofrecer, y ese que busca más allá es esa medida 144.000. Ese hombre que tanto se necesita en estos tiempos. Porque como todas las profecías lo demarcan, es el hombre que lleva o que trae la luz en tantos tiempos de oscuridad. Para estos 2 tipos de hombres menciona un camino, un horizonte y desde él un cielo. Ese camino, ese horizonte y ese cielo es la reeducación de los valores. Los menciona acá, más abajo, e indica la importancia que tiene el comprender o el llenar de manera espiritual el conocimiento que tenemos de cada uno de ellos. Porque nos menciona palabras vanas. Tenemos un conocimiento pero vano, es decir, vacío de esencia espiritual, de aplicación espiritual. Conozcamos ahora la sabiduría que hay contenida en cada uno de ellos, el significado espiritual que traen consigo y la obra que nos convierte en hombres universales, para poder extraer la esencia que nos hace luz. Inicia con la siguiente ley, que es la que vamos a ver el día de hoy, el altruismo. A pesar de que acá hay 6, vamos a tener una continuidad en donde vamos a poder conocer todas las leyes que rigen la vida del hombre. El día de hoy vamos a responder la pregunta que nos han realizado, la cual es conocer la ley del altruismo y el preguntarnos por qué esta primera dentro de ese mensaje que nos transmite Elías en la década del 70. ¿Qué tanta importancia tiene dentro del desarrollo o dentro del camino espiritual que el hombre está comenzando a transitar de manera consciente y a voluntad propia? Tomemos la imagen como referencia.
podamos guiarnos a través de esta descripción gráfica que estamos viendo en la pantalla. En el mundo, el altruismo es esa tendencia en procurar el bien de las demás personas, de manera desinteresada, incluso a costa de su interés propio, y que genera, que es lo que podemos obtener en el mundo, como un sacrificio, se pudiera ver. Eso es lo que nos puede ofrecer el mundo de este valor que muy pocos hombres poseen y que no todos los hombres desean poseer porque está manchado de un falso conocimiento o de una palabra vana como lo es el sacrificio. Vamos a comprender entonces en qué consiste el verdadero significado espiritual que posee esta palabra para que podamos reedificarnos en el conocimiento de la ley. Tomaremos las mismas palabras del anciano de los días, que es el mayor exponente del altruismo que ha tenido acá el planeta Tierra, y que a través de Juan 6:38 nos menciona al decirnos: porque he descendido del cielo no para hacer mi obra, sino la voluntad del que me envió. Es el primer conocimiento que vamos a utilizar para poder ir comprendiendo en qué consiste la ley del altruismo y porque es la primera que rige todas las leyes en las que el hombre se va a edificar. Nos menciona que él ha descendido del cielo y al principio, en las palabras de Elías en la década del 70, él nos mencionaba dos medidas de hombre: el buscador de lo imposible y el que no lo es. Este buscador de lo imposible habíamos mencionado que era el 144.000. Y este 144.000 es un hombre que comprende que viene de las estrellas, que viene de lo alto, a hacer la obra del Creador, que tiene un propósito acá en este tiempo de tanta oscuridad. Ese hombre que sabe que está hecho con partes y partículas del universo. Ese hombre sabe que no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Al comprender esto, se hace a un lado la necesidad propia y se comprende que es hacer la voluntad del Padre por encima de la mía o por encima de la personal. Ese es el primer fundamento en el que se nutre esta ley, y es que el hombre deja de hacer su propia voluntad y comienza a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre en estos tiempos? Que la verdad y la luz llegue a todos los hombres, para que puedan ubicarse en el bando correspondiente, para que puedan seleccionarse. Porque entre tanta oscuridad, solamente el hombre tiene la selección de ubicarse en la oscuridad por cualquiera de las cartas que ella le ofrezca. Pero cuando el hombre pone la voluntad del Padre, el 144.000, por encima de la suya, comprende la importancia que tiene de que el mensaje llegue a cada uno de los corazones y así pueda restituirse la ley en ese espíritu. Entonces comprendamos el primer conocimiento por el cual se nutre esta ley. Y sigamos tomando las palabras de Mateo 22:36, donde podemos ir comprendiendo el contenido de su esencia. Nos dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Comprendamos entonces la importancia que está cifrada en este gran conocimiento que se transmitió a través de Mateo 22. Porque fíjense que inicia diciendo el gran mandamiento en la ley. El primero es el poner la voluntad del Creador en todas nuestras acciones. Porque al amar al Señor, cuando nos dice acá tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es poner en disposición la voluntad del hombre a servir a toda la creación. Porque toda la creación es el Padre en sí.
y el segundo, que tiene la misma fuerza, que tiene el mismo peso dentro de la ley y es tan grande y importante como nos dice acá, es el amar al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros comprendemos, y fíjense la importancia que hay allí, que cuando nosotros comprendemos, cuando pongo mi voluntad en amar al prójimo como a mí mismo, me estoy dando cuenta que allí, en ese corazón, está el Padre. Y que allí, en ese corazón, habita la continuidad de la vida. Por ende, cuando nosotros comprendemos eso, podemos ver la importancia que tiene que la verdad y la ley llegue a todos los corazones para que el Padre pueda expandirse en cada corazón que encuentre la ley a la cual pertenece, a esa ley universal, a esa ley creadora. Fíjense que nos mencionaba Mateo 22 que de estas dos leyes dependen todas las leyes y los profetas, los hombres que anuncian las profecías. Aquel hombre que en este tiempo quiera anunciar el final de la oscuridad en este planeta Tierra y el principio de una nueva era, tiene que tener en su corazón cimentada el altruismo como una ley, más que como un valor, por la cual él tiene que regirse y nutrirse constantemente día a día, hora a hora y segundo a segundo. Y en esto nosotros podemos comprender la imagen que estamos viendo al fondo, que el hombre cuando ama a su hermano, a su vecino, a su compañero de trabajo, a todos los hombres como a sí mismo, entonces al entregarle la verdad que está contenida en su corazón, le entrega para sí una pieza de vida que ha logrado encontrar dentro de él y que se va a esparcir en aquel que lo reciba. Vamos a ir viendo a través del mismo conocimiento y vamos a ir comprendiendo la imagen que por sí sola habla. Y cuando nosotros tomamos algo dentro de nosotros mismos, cuando ya depende de nuestro interés propio, entonces es cuando entra la palabra sacrificio, que es la trampa de la oscuridad que se ha instaurado en el conocimiento de esta ley para que el hombre tema y no la ejecute y así pueda restituirse en el camino hacia la luz, hacia ser un hombre universal. Vamos a comprender a través del mismo anciano en qué consistía esto y cómo extraemos ese término de sacrificio para comenzar a comprender que es vida lo que vuelve y retorna nuevamente a mí. En Juan 10:17, él toca el interés propio y le quita la mancha del sacrificio para darle el significado que tiene esa acción. Cuando nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Veamos entonces que al hombre extraer dentro de sí, como vimos en esa imagen, cuando extrae dentro de sí lo único que tiene para dar, realmente no está haciendo una obra de sacrificio. Está dando vida por vida. ¿Y cómo se comprende esto? Bueno, cuando él nos menciona, yo pongo mi vida para volverla a tomar, si logran ver en la imagen, realmente la pieza que este hombre tenía por dentro, porque vamos a ver que la imagen estaba de color gris, porque de oscuridad han sido permeadas las obras del hombre. Por ende, sus obras y sus pensamientos se han tornado de oscuridad, de muchas malas acciones, de muchos malos pensamientos y de muchas malas emociones. Cuando el hombre toma para sí, para restituir la vida de su prójimo, entonces
eso que extrae dentro de sí se torna o cambia de color. Se torna a un color de Cristo, a un color de corazón, porque esas obras salen de donde es Él, de su propio corazón. Y esa pieza que ya cambia de color, que ya cambia de sentido, que ya cambia de pensamiento, porque viene de adentro esa acción, en aquel que la recibe también torna de un color diferente sus obras, sus pensamientos y su sentir. Se torna de color de la voluntad de aquel con la cual se ejecutó. Veamos entonces que si nosotros logramos comprender la importancia y el significado que tiene el conocer y el ejecutar esta ley en nuestras obras, en nuestro día a día, podemos transformar nuestro sendero y el de quien también se encuentre en nuestro camino. Y comprenderemos el por qué es uno de los cimientos por el cual se nutren las demás leyes. Nosotros no estamos quitando nada de sí. Nosotros estamos poniendo, al hacer la voluntad y al entregar lo que tenemos en nuestro corazón, lo estamos realizando para transformar, darle color del Padre a nuestra vida y a la vida de quien lo reciba. Estamos poniéndolo para volverlo a tomar. Porque nosotros, al ejecutar esta ley, tenemos que hacerla con conciencia para poder tornar esa mancha de sacrificio a la esencia de la ley, que es vida, y poder conocer la sabiduría que hay contenida en esa acción. Y es que la ley es muy maravillosa cuando nosotros la comprendemos. Y más especial y más magnífica es cuando la podemos ejecutar como verdaderamente es. Sigamos comprendiendo la fuerza que trae este conocimiento en nosotros y llenemos nuestra mente de ese conocimiento espiritual del cual nosotros carecemos para poder darle la aplicación verdadera que Él necesita. Y hablamos de la aplicación porque ya conocimos en qué consiste el altruismo, pero en la aplicación es muy importante resaltar algo. Y vamos a tomar a Pablo de Tarso en Romanos 15:1 para poder tener en cuenta algo muy importante en la ejecución de esta ley. Nos menciona, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Acá es algo muy importante que tenemos que comenzar a comprender en esta aplicación de la ley. Y es que Pablo nos indicó algo muy importante y muy esencial tener en cuenta. Y es que cuando nosotros vayamos a realizar la voluntad del Padre en el prójimo, que sea algo para su edificación, no para su destrucción. Que sea algo para que Él crezca en el sendero hacia ser un hombre universal, no que lo ancle a seguir siendo cada vez más un hombre terrenal. Nosotros tenemos que comprender eso porque muchas veces realizamos obras sin verle el significado espiritual que pueda tener para ese espíritu que lo está recibiendo. Entonces es importante comprender que al ejecutar esta ley y que si va a venir dentro de mí, que sea para su edificación. Y al mismo tiempo, para que se cumpla la ley que nos menciona el anciano de Días, que sea poner la vida para volverla a retornar, es aquella obra que no genere en mí ni ego, ni orgullo, ni soberbia, porque entonces no sale de mi corazón.
no se transforma en vida ni para quien lo recibe, ni para mí, ni para mi edificación. Al comprender eso, entonces podemos entender lo que Pablo de Tarso nos quería transmitir aquí en la aplicación del altruismo, en la aplicación de esta ley y cómo se cimienta en la vida del hombre que la ejecuta y del que la recibe. Todos somos niños en este camino, en este sendero espiritual. Algunos tal vez un poco más grandes y otros un poco más pequeños, como podemos apreciar allí en esa imagen al fondo. Al comprender que todos estamos llamados a ser niños por una condición que tienen cada uno de ellos, que es muy particular, y es que ellos solamente se ven que son niños, no importa la edad que tengan, no importa el tamaño, solamente saben que son niños y que comparten algo en común, que es ese deseo de jugar, ese deseo de divertirse. Al igual nosotros estamos llamados a ser como ellos, a compartir un mismo propósito, que es el de la verdad, el de hacer la voluntad del Padre acá, en este planeta Tierra. Comprendamos eso para poder entender qué nos dice Pablo de Tarso cuando dice debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros ayudamos al prójimo, tenemos también que ayudar a aligerar su carga o ayudarlo a saber llevar eso que tanto lo agobia y que tanto lo desespera. Y que no sea para agradarnos a nosotros mismos, para que no se cree orgullo, que es el opuesto al altruismo, para que no se comience a edificar soberbia. Y siempre poniendo en nuestro pensamiento, siempre que todos somos niños dentro de este camino espiritual. Algunos con un pensamiento un poco más ubicado hacia la luz, ubicado hacia lo alto, pero que al final todos vamos a llegar a ese sendero al cual estamos siendo llamados. Y ya conociendo todo esto que hemos podido transmitir el día de hoy, se responde esa pregunta la cual se hizo. ¿En qué consistía esta ley del altruismo? Están siendo todos llamados a cimentarla en sus vidas, en sus pensamientos, en sus obras, principalmente a sembrarlas en sus corazones, porque de allí florece todo. Y al comprender que al conocer la ley, se conoce al Padre Eterno. Y me conozco a mí mismo. Están llamados a reconstruir la ley que son cada uno de ustedes, llamados a ser hombres universales. El altruismo como la ley donde se nutren las demás leyes. Y están invitados a todos aquellos que se reconocieron en este conocimiento que pudieron ver el día de hoy, a que se inscriban en los ciclos de profundización de Programa Voluntad para que sigamos continuando en estos maravillosos conocimientos que nos nutren de verdad. Un cordial saludo a cada uno de ustedes y un abrazo a sus corazones.